¿Qué tal? ¿Cómo están, amables televidentes de Nativa Nos Conecta? Esto es Pulso Informativo. Estamos también a través de los 91.1 de la frecuencia modulada en Radio Vital. Muy bien, ya se deben haber enterado ustedes de este hecho que ha conmocionado Hollywood, Estados Unidos, aquí también, como todo el mundo, digamos, extrañados, un reconocido director de cine que es asesinado junto con su esposa. Incluso actuó en algunas películas. Y lo peor de todo esto, que ya es gravísimo, es que en apariencia su hijo habría sido el asesino. Las investigaciones se están dando. Lo que llama la atención es lo que escribe el presidente norteamericano Donald Trump, en apariencia con mala entraña. Él pone: Rob Reiner, un director en declive, murió junto con su esposa Michelle debido a la ira que provocó por su enorme e incurable enfermedad mental conocida como síndrome de trastorno por Trump. Se sabía que había vuelto locas a las personas por su obsesión furiosa contra el presidente. Que descansen en paz. Esto es lo que escribe el presidente norteamericano. Bien, y la noticia de ayer que repercute hoy también es el caso de Ciro Castillo, el presidente o el gobernador de la región Callao. Ustedes saben que Ciro Castillo se hizo famoso cuando la desgracia de su hijo en el Colca, ¿verdad? Bueno, aprovechó esa popularidad y se hizo gobernador regional del Callao. Ya ha tenido varias excrescencias, varias investigaciones, digamos, a nivel del Ministerio Público, pero ahora su situación es tan calamitosa que se dispuso el allanamiento de su domicilio, de sus oficinas y también su detención. Pero no lo han encontrado la madrugada en que fueron a buscarlo a su casa. Es acusado por liderar los Socios del Callao, una organización que direccionó, según la Fiscalía, contratos por más de 1.400.000 soles. Lo investigan por supuestas irregularidades en 63 contratos en el Gore Callao, que benefició, por supuesto, particularmente a 2 proveedores. El doctor Humberto Abanto es el que ha tomado la defensa de Ciro Castillo y hoy en la mañana se reveló que ya ha presentado un recurso de apelación contra la resolución número 1 del 5 de diciembre del 2025, emitida por el 11º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Callao, con la finalidad de que, elevados los actuados y compulsados los graves errores de derecho que contiene, el órgano jurisdiccional superior la revoque totalmente y reformándola declare infundados los requerimientos de detención preliminar contra mi patrocinado y de allanamiento con desherraje, registro domiciliario, registro personal, incautación y o decomiso de bienes del inmueble de mi patrocinado, solicitado por la tercera o el tercer despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios del Callao, en atención a los fundamentos que líneas abajo expongo. Y bueno, el documento continúa. Muy bien. Respecto de este tema, como decíamos, Ciro Castillo ya tenía varios antecedentes y la defensa de Humberto Abanto no deja de llamar la atención. Estamos hablando de un buenísimo abogado con muchos conocimientos, pero también con algunas excrescencias. Acuérdense que es investigado, estuvo preso en algún momento por el tema de los arbitrajes. Lo vamos a dejar ahí. Más adelante, seguramente en el programa de hoy, vamos a indagar un poquito más sobre el tema. Vamos con nuestro primer invitado de esta mañana, el doctor Víctor Andrés García Belaúnde, sobre las excrescencias también en Acción Popular, pero vamos a aprovechar su presencia para que nos dé una impresión sobre el triunfo de José Antonio Kast en Chile. ¿Cuál es la significancia para ese país y también para el nuestro y para Latinoamérica? Víctor Andrés, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, un placer estar acá nuevamente en este set, después de tanto tiempo, ¿no? A ver, yo quisiera, antes de contestar a esa pregunta, hacer un pequeño comentario a lo del Callao, sin entrar a los detalles, porque no los conozco, pero es un gobernador más acusado de corrupción. Sí. Pero hay que recordar, yo presenté un proyecto de ley hace muchos años
que no le han querido dar mucha importancia, y yo creo que hay que actualizarlo para que el Callao sea una sola autoridad. O sea, esa fue una decisión del Partido Aprista en su momento de Lucho Negreiro, recuerdo, que lo planteó, pero desde hace 20 años, para que haya un gobernador de la provincia constitucional del Callao, pero hay un alcalde provincial de la provincia constitucional del Callao. ¿En Lima es igual o no? En Lima no hay. En Lima, el alcalde de Lima es gobernador de Lima. Y hay Lima región. Y hay Lima ¿Qué es eso? provincias, que es diferente. Que son 9 provincias que están alrededor de Lima. Cañete, Yauyos, Huarachirí, Cajatambo, Huaral, Barranca, Ollón, ¿no? Etcétera. Y creo que me quedé, creo que dije todas. En todo caso, son 9. Pero en Lima, en el Callao, es la única provincia que es gobierno en el Perú. Que no hay un metro cuadrado que no sea gobierno y que no sea provincia. Están sobrepuestas una sobre otra. Eso es una aberración. Porque además tenemos la gobernación con 36 gerencias y la provincia, el alcalde provincial con otras 36 gerencias, que es lo mismo. Gerencia de desarrollo urbano, gerencia de aquí, gerencia de allá. Es prácticamente lo mismo. Entonces estamos duplicando funciones y, por supuesto, consumiendo muchísimo presupuesto cuando se podría consumir mucho menos y dedicar ese presupuesto a la seguridad, por ejemplo. No debiera haber alcalde. O no debería haber gobernador. O el alcalde que sea el gobernador. Como Lima. Como Lima, porque no es posible que la misma región sea provincia, ambas cosas a la vez. Pero eso está al margen de los temas de corrupción, ¿verdad? Lógica, pero a más dinero, a más poder, más corrupción. No es que vaya a desaparecer, no es que la región, digamos, promueva la corrupción, no es así. Porque los que promueven la corrupción son los corruptos. Casi lo dijiste así, ¿ah? No. pero cuando hay más dinero, hay más posibilidades de la corrupción. O sea, aumenta la burocracia. Y la burocracia aumenta la tramitología. Y después es cómo es. Viene el cómo es. Para hacer las cosas más rápidas. Además, insisto, no puede haber gerencias iguales en el mismo territorio, con las mismas funciones. ¿Esto cuántos años tiene? Bueno, desde que se creó esto hace, yo creo que fue el año 2006, 2005, 2006. Y nadie lo ha corregido. Quiere 15 o 20 años. Yo presenté un proyecto de ley y, por supuesto, se opusieron los congresistas del Callao y se opusieron la región del Callao, por supuesto, y la provincia, ¿no? Porque quieren seguir mamando de la teta del Estado. Claro, tampoco me alentaron y más bien se opusieron a lo que yo hice en el Callao, tirarme abajo la vía expresa del Callao, el peaje del Callao. De eso también Curi terminó preso. Así es, de eso acababan ellos totalmente callados, no dijeron nada. Así que hay intereses creados, pero que hay que manejarlos, por supuesto que sí. Muy bien, vamos a lo de Chile. El caso de Chile. A mí me preocupa mucho Kast, porque no es amigo del Perú. No lo siento amigo del Perú. Lo veo muy radical, usó su campaña para tirarse abajo al Perú, para ofender al Perú, para pechar al Perú, para mandarlos pues el lumpen de lo peor que hay de la inmigración que pueda tener él en su país, que dice que pasó por el Perú. Sabe Dios si es cierto, no se sabe, porque hay muchos que han pasado por Bolivia, más que por el Perú. Por Argentina no lo creo, pero sí por Bolivia. Entonces, ese señor vino hasta la frontera, se puso frente a la línea de la Concordia, que es de la Concordia, no es para otra cosa, sino para concordia, para amistad, para fraternidad, para acercamiento, vino prácticamente a pechar al Perú. Eso me parece fatal. Y no creo que cambie, ojalá que cambie, pero de momento me parece que es una persona hostil al Perú y vamos a tener problemas graves en esa frontera a partir de ahora. ¿Debiera indicarnos algo el hecho de que su padre fue miembro del partido nazi o eso es un tema anecdótico? No, nada. O sea que porque tu padre ha sido delincuente tú tienes que serlo. No, pues no es así. Eso es lo que dijo Kuczynski de Keiko Fujimori, ¿no? Ladrona, hija de ladrón. No, pues esas cosas no se heredan. No tienen por qué heredarse en todo caso, ¿no?
No, yo creo que o sea que por tu padre es ladrón, tú eres ladrón. Tu padre es un genio, tú tienes que ser un genio. No, pues, no es así, ¿no? No más que los hijos miran a los padres a veces como ejemplos, ¿no? Y a veces tampoco rechazan su ejemplo. Y el mejor caso es Vargas Llosa, que no quería a su padre, ¿no? Y fue un genio de la literatura y un hombre que le dio un prestigio tremendo al país, pero que no quería a su padre, evidentemente. Y eso puede pasar en muchos personajes importantes que no quieran a su padre. Cass es un hombre de derecha. Total. Radical. Parecería que sí. Bueno, sí, pero más de derecha que Pinochet no creo, ¿no? No lo creo. Ojalá que modere su lenguaje. Ojalá que la presidencia lo haga meditar, y ellos tienen un gran contacto con el Perú. Claro, hay que recordar que Chile fue una provincia del Perú pues toda su vida, durante 250 años, o sea que hay cierto un resentimiento por ahí, ¿no? Ahí queda siempre algo, ¿no? Hay dos cosas que hablan bien de Chile. En principio, el Partido Comunista, que reconoció su derrota, por un lado, y lo saludó. Y segundo, que el señor Boric lo recibió ya en el Palacio de la Moneda. Esa es una buena actitud democrática, pero también en España pasó lo mismo. Hay que recordar que Juan Carlos se hizo amigo de Santiago Carrillo, presidente del Partido Comunista de España en su momento, y almorzaban juntos y se hicieron muy amigos, y lo reconoció como rey. Se volvió monárquico Santiago Carrillo del Partido Comunista. Pero en el caso de Boric y de Kass, sí me parece que es una buena actitud. Pero en el Perú también se han mantenido las cosas así como son. Hay que recordar que el año 80, después de 12 años de dictadura, sí, que persiguió al belaundismo, que persiguió a Belaunde, que lo deportaron 2 veces a Belaunde, esa dictadura reconoció el triunfo de Belaunde, y Morel Bermúdez, el dictador en ese momento, le mandó a su edecán para saludarlo y felicitarlo de acuerdo al protocolo. Y Belaunde, de acuerdo al protocolo, regresó y fue a Palacio a agradecerle la visita y a saludarlo, habiendo sido su enemigo, habiendo sido su persecutor. O sea que esas buenas costumbres también en el Perú se han llevado a cabo en el pasado, ¿no? Muy bien, cambiamos de tema y ahora sí vamos a hablar de Acción Popular. Este es el peor momento del partido político. No lo digo tanto porque lo pone al margen el Jurado Nacional de Elecciones, sino por los entrampamientos, los enfrentamientos que hay internamente y parece que no tienen fin. Bueno, sí, parecería que sí. Yo creo que también el año 67, cuando hubo un cisma en Acción Popular y se dividió y se fundó, ustedes recordarán, Acción Popular Socialista, ¿no? Yo creo que ahí también hubo muchos problemas, pero no, desde esa época hasta el día de hoy yo creo que este es el problema más grande. Pero además se ha agrandado mucho porque ha habido altavoces, ¿no? Ha habido videos, ha habido cámaras, ha habido divulgación externa de todo lo que había dentro, y eso evidentemente ha hecho más grave la noticia, ¿no? En el APRA, por ejemplo, pueden haber hecho lo mismo y nadie sabe nada. Sí. La gente de afuera no se entera. Vamos un ratito a la pausa, sí, Víctor Andrés, y regresamos para continuar conversando.